Bueno, voy a brincar la formación para la evangelización. No voy a hablar de esto para optimizar tiempos. El SINO nos está pidiendo que haya centros de formación para la evangelización. ¿Sí? Yo hablé incluso con las hermanas catequistas. Y por favor, ya cambien el nombre feo que tienen, Indifopa. Instituto de Sana Formación Pastoral, más que enredoso no puede haber sido. Pongan otro nombre, algo más atractivo para la gente, para los jóvenes. Antes de escuela catequista, bueno, era bonito. Ahora, Indifopa. ¿Sabían ustedes el nombre que se llama así en la escuela ahora? Tiene años. De antes, cuando el padre Sergio, no, todavía César Chúcara, el encargado de la pastoral profética. Hace muchos años. Un hombre tan horrible, no nos negamos. Necesitamos centro de formación de la evangelización, hasta sea bonito eso. Un cristocentrismo trinitario, momentos de evangelización, proclamación, etcétera, catequesis, etcétera. ¿Qué propuesta era eso? Usted lo fue medio internet, es la propuesta 47 del sínodo. Muy bien, segundo punto, la vida común, documento de Aparecida, numeral 170. Voy a ir más rápido. Dice que entre las comunidades eclesiales en las que viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo, sobresalen las parroquias, llamadas a ser casas y escuelas de comunión, que sean de verdad, lo subrayo, que sean ¿qué? De verdad. Ya no más de apariencia, para cumplir con el requisito de la siguiente asamblea pastoral. De verdad, espacio de iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, de servicios y ministerios, organizadas de modo comunitario y responsable, integradoras de movimientos y apostolados, movimientos de apostolado ya existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales supraparroquiales y a las realidades circundantes. Ese es el documento de Aparecida, número 170, me encantó. ¿Cómo lo llega a manejarnos toda esta propuesta? Casas y escuelas de comunión. Sentirte, esta es mi casa, esta es mi parroquia. No solamente porque vengo, porque vivo cerca, sino porque me siento en casa cuando le vengo. ¿Está bien? ¿Hay gente así ya, hermanos? Levanten su mano, por favor. Qué bueno, qué bueno. Solamente el 1%, el 5% levantó la mano. Lo demás también estás invitado. Esta es tu casa, esta es tu parroquia. Aquí sirve, ¿sí o no? Entonces, hazlo con todo el corazón, eterno del corazón, verdaderamente. Entonces, en este mismo punto, dicen en la propuesta 26, para escuchar y proclamar la palabra de Dios, para una catequesis orgánica, para la formación de la caridad, para la oración y la adoración, así como para las celebraciones gozosas de la Eucaristía. Esa es la propuesta 26 sobre las parroquias y las otras realidades eclesiales. Entonces, la presencia de los movimientos, grupos y asociaciones son estímulo útil para realizar esta conversión pastoral. Las parroquias como realidades eclesiales tradicionales y nuevas están llamadas a ser visible la comunión de la iglesia particular reunida en torno al obispo, más ustedes. Con el fin de llevar la obra nueva de Jesús, como lo exige la nueva evangelización, todas las parroquias y sus pequeñas comunidades deben ser las células vivas, lugares para promover el encuentro personal y comunitario con Cristo, para experimentar la riqueza de la liturgia, para proporcionar una educación cristiana inicial y permanente, y para educar a todos los fieles en la fraternidad y la caridad, especialmente con los pobres. Me hizo una belleza esta propuesta que hacen los obispos de toda una transformación cultural parroquial, de todos los movimientos y grupos y pastorales. Empezar a decir, ya hombre, si te sentías movimiento separado, separatista, alejado, ya no. Eres bienvenido a casa. Esta es tu parroquia, llamado a integrar, a servir en tu movimiento, a servir en la parroquia, en las pastorales. Pero ya no sentirnos como aquel hijo pródigo del otro, ¿no? Tantos años aquí, a mí no me tratan bien aquel desgraciado, y mira por lo que hacen fiesta. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hermano mayor, que se estaba ahí siempre. Entonces ese tipo de sentimientos negativos, de rechazo, ya no entra en esta vida, ni como grupo, ni movimiento de la nación, ni pastoral, fundamental o diversificado.
Benedicto XVI, es Pesalvi, los primeros documentos, número 24. Las mejores estructuras funcionan únicamente cuando en una comunidad existe unas convicciones vivas, capaces de motivar para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. Convicciones vivas, capaces de motivar. Una convicción viva, firme, segura, sobre roca firme, hermano querido. Sobre roca firme. Es la única manera de que se va a beneficiar la comunidad. ¿Quieres que la comunidad parroquial mejora? ¿Sí o no? Mejora tú. ¿Quieres que tu grupo ya no sea excluido? Incluyete. Participa. Ven. Es que no me invitaron, ¿cómo le haces? Ven. Eres parte. Acércate, pregunta, padre, ¿en qué podemos ayudar? Padre, ¿cómo integrarnos? Padre, ya ves que el grupo este es medio rejeo, ¿no? Pero queremos cambiar la actitud. Esta es una convicción que hay que tener diferente. Tercer punto, la fracción del pan. Si ustedes se fijan, aquí no solamente implica la pastoral litúrgica, sino también la única espiritualidad que a través de los siglos se ha mantenido en la Iglesia Católica es la espiritualidad eucarística. Espiritualidades marianas van y vienen, carismáticas van y vienen, contemplativas van y vienen, misioneros van y vienen, pero la espiritualidad eucarística nunca desapareció ni desaparecerá. Eso se cumple la promesa de yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por eso hay que darle un papel importantísimo. Aunque tu carisma sea otro, no podemos vivir una espiritualidad lejos de la Eucaristía. Incluso, cuando yo leí eso me impactó en el sacramento Ungaritatis. Evangelizamos para que la gente comulgue a Jesús. Una manera bien resumida de todo un proceso misionero. La idea es que la gente se encuentre con el Señor Jesús y le comulgue en todos los sentidos de la palabra. Comunión de ideas, de espiritualidad, sacramental sobre todo. ¿De acuerdo? Si evangelizamos para que la gente no comulgue, hay que cuestionar el éxito de nuestra misión. Por más que evangelizamos, nadie comulga, va muy poca gente a la misa. Algo está fallando en el plan, en la misión. Entonces hay implicaciones en la vida sacramental, ciertamente. Y yo pues, no haciendo alusión a esta parroquia en particular, porque eso lo he visto en muchas parroquias, el gran problema sobre el sacramento de la conversión. Un sacramento que dice el catecismo, un sacramento de curación. Sin confesión, la evangelización queda incompleta. Días, horas establecidas en la semana, a donde íbamos, era un problema. O sea, evangelistas y a la hora de buscar confesores no encontramos en ningún lado. ¿Verdad? Qué difícil es buscar la conversión, y este sacramento es esencial. Sacramento de curación, de conversión, dice también el catecismo. Y también el sacramento de la comunión. La vida sacramental incluye la fracción del pan, implica toda la vida sacramental. Y sí, claro, el tema de la catequesis sacramental, importantísima, involucrarnos. Sobre este punto también, y de aquí yo, de veras, cuando vi la propuesta 35, yo puedo decir que esto se vive bellísimamente en esta parroquia. Yo lo he disfrutado mucho de la liturgia aquí, sobre todo en las fiestas solemnes, la de Sagrado Corazón, la de Navidad, Año Nuevo, la celebración digna de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Liturgia, perdón, o sea, como lo dice Sacrosanto en Concilio, el número 10. Sí, la preparación, el intercambio maravilloso de la Sagrada Liturgia, en la que el cielo baja a la tierra, la salvación está a la mano, provocando el arrepentimiento y la conversión del corazón. Sí, yo creo que esas veces yo he disfrutado mucho hasta las homilías del Padre Miguel Agustín en esos días tan especiales. Como que el Espíritu Santo fluye de una manera diferente en las fiestas solemnes, en las días ordinarias, ¿verdad? Y ¿por qué no, pues, darle cabida a esta preparación solemne, a esta preparación que se convierte en verdaderas experiencias de conversión, de arrepentimiento de nuestros pecados? La evangelización en la iglesia requiere una liturgia que eleve el corazón de los hombres y de las mujeres hacia Dios. La liturgia no es solo una acción humana, sino un encuentro con Dios que lleva a la contemplación y a la amistad íntima con Dios. En este sentido, la liturgia de la iglesia es la mejor escuela de la fe.
Bellísima frase de la propuesta número 35 del sínodo, que de seguro saldrá el próximo documento del Papa. Número 4, penúltima, la oración. La comunidad primitiva era así, era perseverante a las oraciones, dice la palabra de Dios. El instrumento de trabajo del sínodo, en el 158, el numeral 158 del instrumento Laborum, del sínodo anterior, dice: el texto de los lineamientos concluía el capítulo dedicado al análisis de las prácticas pastorales, con la intuición de Pablo VI. Para evangelizar, la Iglesia no tiene necesidad solamente de renovar sus estrategias, sino más bien de aumentar la calidad de su testimonio. El problema de la evangelización no es una cuestión organizativa o estratégica, sino más bien espiritual. Yo me quedé, sorprendido con esto que dice el instrumento de trabajo, bueno, el instrumento de labor del sínodo. El problema de la iglesia es un problema espiritual. Cuando no hay ese ánimo, ese entusiasmo por evangelizar, aunque el proyecto esté muy bueno, los equipos estén bien distribuidos y organizados, la gente no lo va a hacer. ¿De acuerdo? No es un problema de estrategia, tenemos un problema de espiritualidad, hermanos. Si estuviéramos más convencidos, si nuestra fe fuera más auténtica, más entregada con el Señor, fuera diferente nuestro servicio, no nomás para quedar bien o por tranquilizar nuestra conciencia. Debe ser el producto del encuentro del amor con Dios. De una manera, Domingo Arteaga decía mucho en la parroquia que amor con amor se paga, ese dicho antiguo. Si yo me siento amado, me siento llamado incluso a responder de esa manera. ¿De acuerdo? Pero si no respondo, si no me comprometo, que antes, sobre todo hace 15 años, hubo una racha que muchos grupos me invitaban a dar temas, movimientos, incluso catequistas. Saúl Verde engaña a la gente, es muy inconstante, llegan bien tarde a las reuniones, a las juntas, empezamos bien noche por lo mismo. Una gente irresponsable, ven y regáñalos, me decían los coordinadores de repente. Y lo único que les hablaba era del amor de Dios. O sea, se compromete el que ama. No diga no tengo tiempo, te perece. Mejor di, no tengo amor. Entonces, el que ama se compromete. Nadie se casa por obligación, ni es válido incluso cuando va forzado. Cuando hay libertad de corazón, el sacramento hay que cuestionar si hay validez. Bueno, es un acto de amor, de entrega. El que ama se compromete. Entonces, si tú crees que se comprometan los de tu pastoral, grupo, movimiento, busca que se enamoren entonces primero, que se enamoren de Dios. Yo estuve mucho tiempo, estoy todavía agradecido a la renovación, porque no en cuanto que la renovación me enseñó de sí misma, la renovación me enseñó a amar a Dios, me enseñó a amar a la iglesia. ¿Sí? Me dio una mala experiencia carismática, incluso me hizo estudiar profundamente los documentos de la iglesia, el magisterio. Leía todo el documento, salía, lo leía y lo entendía de una manera diferente, bellísima. Era una motivación para mí leer los documentos de la iglesia. O sea, y es algo que verdaderamente es una bendición que tenemos, la enseñanza oficial de nuestra iglesia. ¿Sí quedó claro, hermano, que dice arriba? Entonces es fundamental la oración, promover la palabra de Dios en la oración. Lección divina, liturgia de las horas en comunidad. Nos sobran dedos de las manos, ¿verdad? De una mano para encontrar parroquias de Obregón que hacen liturgia de las horas en comunidad incluso. Recuerden que el incluso Sacrosanto Concilio en el número 2, esa es la Constitución dogmática sobre la liturgia, ¿sí? El Concilio Vaticano II en el numeral 100, habla de que nosotros los laicos ahora podemos participar de lo que antes era exclusivo para los religiosos, sacerdotes, religiosas, la liturgia de las horas. Y tenemos ahora la liturgia de las horas del pueblo. Orar, la liturgia está basada totalmente en palabra de Dios. El salterio, o sea, el oficio divino, tantos nombres que de fondo vamos a encontrar llenas de palabra de Dios. Orar en la Biblia es monólogo. Orar con la Biblia es diálogo. Yo hablo, Dios me escucha, Dios habla y yo lo escucho. Lección divina, liturgia de las horas, oración personal y comunitaria a la escucha de Dios. Hay demasiada gente que nomás se la pasa, hable y hable su oración. Hay una frase que me impactó hace poco, la leía en el Facebook de alguien. Esa ora, no hasta que Dios te escuche, sino ora hasta que tú escuches a Dios.
pueda decirle a Dios, es lo que Él pueda decirme a mí. Qué importante es orar con palabra de Dios, hermanos, con Biblia, con liturgia de las horas, que está lleno de palabra de Dios, basado en palabra de Dios, este documento, este libro de oración, para orar laudes, vísperas o completas. Laudes en la mañana, vísperas en la tarde, completas antes de dormir. Los 3 momentos bellísimos que ahora cuando lo hacemos te sientes en sintonía con la iglesia entera. Tomas tu liturgia de las horas y sabes que en este momento alguien está también orando lo mismo que tú. Y empezando este tiempo ordinario breve, que estamos en el ciclo litúrgico, tomemos esta labor de tomar la liturgia de las horas. ¿Alguien tiene liturgia de las horas aquí? ¿Levanta la mano? Muy bien, 15%. Ahí vamos. Palabra de Dios, oración con palabra de Dios. Hasta cuando vengas al Santísimo, no se pudiera, si pudiera. En cuanto a oración, la propuesta 23 se me hizo algo impresionante que los obispos le proponen al Papa Benedicto XVI. La propuesta 23 es santidad de nuevos evangelizadores. La llamada universal a santidad es constitutiva de la nueva evangelización, que vea a los santos como modelos eficaces de las variadas formas en las que se puede alcanzar esta vocación. Lo que es común, fíjense lo que dice esta propuesta, lo que es común en las diferentes historias de la santidad es el seguimiento de Cristo, que se expresa en una vida de fe activa en la caridad, que es una proclamación privilegiada del Evangelio. Reconocemos en María un modelo de santidad que se manifiesta en los actos de amor que van desde el don supremo de sí mismo. La santidad es una parte importante de todo trabajo evangelizador, para aquel que evangeliza y para el bien de los que son evangelizados. Importantísima esta frase propuesta 23, y esto brota de la oración, lo ubique ahí, hermanos. Es la oración, la revelación del alma, es la oración la que nos hace ponernos en sintonía con la voluntad de Dios. No puede haber santidad sin oración, y tengo que ser todo más preciso. Oración personal, todos los días, personal, así como viene la oración comunitaria en la liturgia, la personal, donde te puedes explayar, donde puedes leer más la palabra de Dios, donde puedes hablar más también de lo que sientes y vives y sufres, entrar en esta sintonía, pero por encima de una oración que te encierra, una oración que te lanza a los demás a una vida de fe activa en la caridad. Ahí lo dice, en la caridad, hermano. Tener fe, ser fe en la oración, se ve en las obras, en los actos. Muéstrame tu fe. Yo te mostraré mis obras de Santiago. ¿Se acuerdan de la carta de Santiago? Que una fe sin obras de caridad es una fe muerta. Entonces la fe me lanza, me impulsa a amar, a servir como María. Llena del Espíritu Santo se va a servir a su prima Isabel. Hay que aprender y descubrir de los santos esto. No hay santos que se quedaban incluso encerrados en sí mismos. Aún los de claustro, Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, aunque estuvo en claustro, oraba e intercedía fuertemente por aquellos que misionaban. O nuestra santa latinoamericana. ¿Cómo se llama esa santa de Sudamérica? Santa Rosa de Lima. Que no hay que malinterpretar sus frases que decía con tanta pasión. Quisiera ser hombre, decía ella, para ir a evangelizar a los valles, para andar por todos los terrenos difíciles. Toda una invitación, un deseo, un ardor por la misión, por la evangelización. Intercedía fuertemente y hacía lo que podía de la caridad y de su realidad también personal y comunitaria. ¿Me expliqué, hermanos queridos? A ver. Nos falta el último pilar. La comunidad primitiva también atendía a las necesidades. Lo que diríamos la dimensión social de la comunidad. Híjole, aquí fue algo que confieso que fue lo más difícil de decir en la asamblea de pastoral. Lo más difícil de todo el tiempo. Porque al fin de cuentas, si algo que nos pueden reclamar los hermanos no católicos, y no digo los protestantes, eso nos critican de todas maneras, los que no van a ninguna iglesia, esto es una gran crítica por eso. Una fe sin obras es una fe muerta, Santiago. Y esto dice Porta Fidei número 14, eso lo puedo mencionar.
La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe será un sentimiento constante a merced de la duda. O sea, es juntos, fe y caridad. No puede haber fe sin caridad, ni caridad sin fe también. A ratos el puro altruismo se va diluyendo, disolviendo y acabándose. Requerimos las dos cosas. Entonces, no puede haber parroquia que no promueva, viva el amor a los necesitados. La pastoral social es el rostro caritativo de Cristo a la sociedad. ¿Y saben cuál es la pastoral más ausente de nuestra diócesis de Obregón? En todas las parroquias, no digo de catedral, porque no sé ni cómo estar aquí, pero en mi parroquia es la más ausente. ¿Sí? Y volteas a ver los comedores, también que están desapareciendo los comedores de los indigentes aquí en Obregón. ¿Dónde está Cáritas? Ya no tenemos bolsa de trabajo. Sin cuestionar el problema de por qué, y dónde y cuándo, la cuestión está de cada vez hay menos espacios de caridad. E incluso gente que trabaja al interior de los grupos y movimientos, poco hacen en el servicio de los demás, de los necesitados. Cosas concretas. Ahora en diciembre se ve a veces más movimiento por grupos que no tienen nada que ver con iglesia, haciendo obra de caridad, de los mismos grupos de iglesia. Escuelas, instituciones, asociaciones, que ni siquiera son religiosos, ahí ves, dando posadas, llevando comida, etcétera, etcétera. Entonces, como iglesia tenemos que darnos cuenta, bueno, ¿qué caridad estoy haciendo yo? Porque al final de la cuenta, en el juicio personal, cuando te mueras, dice San Juan Eudes que la única pregunta que te va a hacer Dios cuando mueras es: ¿amaste? No cuántas veces fuiste a misa, cuántas veces formaste a otra gente. Lo que hiciste lo hiciste por amor, o por presunción, o por protagonismo. O sea, si yo hago todas las cosas que hago no por caridad, pues ¿qué son? ¿Platillos que aturden? Como dice el himno de la caridad, de 1 Corintios capítulo 3, aunque me dejara quemar vivo, si doy todo mi dinero a los pobres, y no tengo caridad, no tengo amor, nada. Entonces, tenemos que tener, ser y hacer una iglesia caritativa con nosotros, con nuestros próximos de la familia, con los cercanos del grupo. ¿Cómo no hace falta caridad? ¿Cómo hay correcciones sin caridad? Se convierten en verdaderas injusticias. Corrección fraterna sin caridad es una crítica destructiva. Corrección fraterna con caridad, por amor y en el amor, es edificante, constructiva. Como dice la obra de misericordia, ¿se acuerdan que tenemos 14? 7 espirituales, 7 corporales. La tercera es corregir al que se equivoque. Es una obra de caridad. La verdad, no debes de haber dicho, hecho eso, porque te amo, te lo digo. Si sigues haciendo eso, mi hermano. La sexta obra de misericordia espiritual dice aceptar al hermano con sus defectos, tolerarlo, o sea, es decir, soporto sus defectos como él me soporta los míos. Una cosa es el defecto, otra cosa es el error. ¿Cómo no hace falta caridad en este terreno también? Aprender a que así con tu defecto yo te amo. Es que tú eres un esto, no eres un enojón, eres un iracundo, no te estoy corrigiendo. Lo único que hago es siempre etiquetándolo y excluyéndolo. No es caridad eso. ¿Me explico? Aunque en eso me llevaría un tema de 3 horas, y ahí se lo dejo al padre. En este mismo punto 5 dice: esto no lo dije en la asamblea y me quedé con ganas de decirlo. Y ahora se lo voy a decir a ustedes. Como de repente todavía hay temas que se excluyen, que tú ves en plan de sala de pastoral y no lo encuentras por ningún lado, y que sales a la afuera de los templos y lo ves en las calles, lo ves en la sociedad, en los vecinos, lo ves entre los familiares y amigos, y tú ves el plan de pastoral y no lo encuentras. Y es una realidad cada vez más presente, más dolorosa, de más sufrimiento de los nuestros, de nuestros amigos. Se están divorciando, se están separando los que antes estaban en la iglesia. O sea, si en mi parroquia la renovación se está haciendo pedazos, precisamente por algo tan sencillo como eso. Sí, por divorcios, separaciones, críticas y cosas por el estilo. No, pues queda que te como está. ¿Pero qué es? ¿Qué son los temas que de repente algún día, a lo mejor el plan número 45, no sé, pero el siguiente plan podría incluirse temas como
los divorciados vueltos a casar, los adolescentes embarazadas, cada vez es impresionante el número, las madres solteras, aumento también tenemos, el tema de los homosexuales, hay un silencio sepulcral al respecto, suicidios, sí, Obregón estamos en segundo lugar a nivel estatal en suicidios, y sobre todo son jóvenes la mayoría, el tema del aborto, no tienen ni idea de cuántos abortos se hace aquí en Obregón, cómo van a la UAS, los jovencitos por 10,000 pesos haciendo un aborto tan sencillo, no hay más una buena también. Y gente de nuestras familias que dicen católicos muchas veces, el aborto, etcétera, 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 ¿verdad? Y son temas de caridad, son temas que nos quedamos únicamente con muy poco. De las 100 horas de misericordia corporales, pues no todas estaban realizadas. Sí se le da a comer al hambriento, a medias poco. Sí se visitan los presos, como una pastoral penitenciaria y bien solitañona. Sí, me ha tocado asistir allá, ir a la cárcel, es impresionante la necesidad que hay de Dios. En la cárcel de mujeres y cárcel de hombres. En fin. Y ya por último, o sea, son 5 pilares. Ya voy a terminar. En el sínodo de los obispos pasados, el obispo Monseñor Sócrates Villegas, arzobispo de Filipinas, en el sínodo para la evangelización 2012 dijo, yo estaba muy atento al sínodo, participaban los obispos y se publicaba inmediatamente lo que decían los obispos. Y cuando habló este obispo de Filipinas, yo me quedé impactado, porque creo que daba unas piezas claves. Porque si todo eso que planteé de los 5 pilares, que la comunidad, que catedral tiene que ser, como comunidad parroquial, asiduos, perseverantes en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan o vida sacramental, en las oraciones, en la vida común, la comunidad, la vida eclesial y en las necesidades. O sea, estamos llamados a vivir esa sintonía como comunidad parroquial, también a nivel personal. Yo tengo que tener estos pilares, mi oración, mi enseñanza como discípulo, mi vida sacramental tiene que estar bien cimentada y ser perseverante. Mi vida comunitaria en la pastoral, en el movimiento. Mi vida caritativa en el servicio a los más próximos, de mi familia, de mis vecinos, de mis amigos. Si yo como persona cristiano católico no entiendo estos 5 pilares, es porque hay una gran barrera que no nos va a dejar caminar y crecer como parroquia ni como personas. Y creo que esto lo dijo el obispo. Por eso hago alusión a él. Dijo el obispo: voy a hacerlo por partes. La tarea de la nueva evangelización, imagínense que estoy hablando en medio de toda la asamblea sinodal. La tarea de la nueva evangelización debe comenzar con un profundo sentido de admiración y veneración por la humanidad y su cultura. La evangelización se ha visto perjudicada por la arrogancia de sus mensajeros, que la siguen impidiendo. La jerarquía debe rehuir la arrogancia, la hipocresía y la intolerancia. Debemos castigar a quienes entre nosotros se han descarriado en lugar de encubrir sus errores. Somos humanos en medio de nuestro rebaño humano. Toda nuestra belleza y santidad se la debemos a Dios. Esta humildad nos hará nuevos evangelizadores, más creíbles. Nuestra misión es proponer humildemente y no imponer con arrogancia. En segundo lugar, la nueva evangelización debe de hacerse mediante nuevos santos. Y esos santos debemos ser nosotros. Tanto si procedemos de países de primer mundo como del tercer mundo. Todos estamos buscando modelos en los que inspirarnos y a los que emular. Nuestros jóvenes necesitan modelos en los que inspirarse. No termina todavía diciendo, continúa diciendo esto. Necesitan, hablando de los jóvenes todavía, ¿verdad?
héroes vivos